Continuamos con el apartado 2, riesgos más frecuentes en la construcción. Los oficios más comunes en la obra son los siguientes: los derivados de movimiento de tierra, excavación de pozos y zanjas, de rellenos de tierra, de encofrado, que es la estructura, los hierros que colocamos en la obra, trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra, trabajo de manipulación de hormigón, montaje de estructuras metálicas, montaje de prefabricados de hormigón, albañilería, instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. Los riesgos más frecuentes conectados con estos oficios son los siguientes: deslizamiento, desprendimiento de tierra por distintos motivos, no emplea el talud adecuado por variación de la humedad del terreno, es decir que el talud es la pendiente del terreno. Un terreno flojo requiere de tener menos pendiente o inclinación o menos talud que un terreno que a lo mejor más duro, y hay que tener en cuenta que la humedad incide también en la posibilidad de deslizamiento de tierra. Riesgo derivado del manejo de máquinas, herramientas y maquinaria pesada en general, posibilidad de atropellos, colisiones, vuelcos y falsa maniobra de la maquinaria pesada que se utiliza para las obras, caídas al mismo o a distinto nivel de personas, materiales y útiles, distinto nivel pues provocado por la pendiente del terreno o porque haya pozos o zanjas, ¿no? Los derivados de los trabajos pulverulentos: contacto con el hormigón, dermatitis por cemento, desprendimiento por mal apilado de maderas, planchas metálicas, cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras, hundimiento, rodura o reventón de encofrado, pues fallo de las entibaciones. Las entibaciones en una obra pues son aquellos puntales normalmente que suelen ser de tipo metálico que nosotros colocamos cuando estamos preparando un forjado para recibir el encofrado y el posterior hormigonado. Entonces, la colocación de los puntales estratégicamente distribuidos es una de las tareas más delicadas en la obra, que tiene que estar supervisada por el ingeniero, el arquitecto, director de obra, que le tiene que dar el visto bueno en prevención de posibles accidentes. Contactos con la energía eléctrica, directos e indirectos, electrocuciones, quemaduras, cuerpos extraños en los ojos, agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo, microclima laboral, cambio de temperatura, el estar mucho expuesta a la radiación ultravioleta del sol y sin un protector solar adecuado, también el calor que este supone, ¿no? Por radiación infrarroja. La radiación infrarroja es la que despiden los cuerpos cuando se calientan. Agresión mecánica por proyecciones de partículas, golpes, cortes por objetos o herramientas, incendios y explosiones, riesgos por sobreesfuerzos musculares y malos gestos, carga de trabajo física, deficiente iluminación, efectos psicofisiológicos de horarios y turnos. Medidas preventivas de carácter general, que es el apartado 3. Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalizaciones de riesgos como vuelco, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica o peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, así como las medidas preventivas previstas: uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso obligatorio de guantes o de cinturón de seguridad. Y vimos también que el Instituto de Seguridad e Higiene tenía una guía sobre señalización de obras, que tenéis enlace en este documento para acceder a ella. Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles, ferralla, perfilería metálica, piezas prefabricadas, material eléctrico, ya que el orden en la obra también muchas veces forma parte de la prevención. El orden y la limpieza es una tarea que tiene que ser constantemente organizada y constante en la obra, para evitar que por dejadez pues pueda haber tropiezos, caídas sobre ferralla y heridas o sobre escombros. Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante, reforzado para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. La importancia de los EPIs también cuando se está en obra. El trabajo aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde 2 puntos mediante slingas, y se guiarán por 3 operarios. 2 de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras. Digamos que si nosotros tenemos una viga metálica, tenemos que colocar una slinga hacia un lado y otra slinga hacia otro para elevar esa viga metálica en posición horizontal. Y bueno, la gente que manipula las grúas torres lo sabe perfectamente, y además que es obligatorio. El transporte de elementos pesados se hará sobre carretillas de mano y así evitar sobreesfuerzo. Para el montaje del depósito, bueno, esto del depósito lo vamos a quitar.
porque este estudio básico de seguridad y salud yo lo adapté a mi proyecto fin de máster y nosotros no vamos a tener un depósito de 300 litros, entonces esto lo vamos a suprimir del estudio básico de seguridad y salud. Podríamos decir que lo dejamos de esta otra manera. Los andamios sobre borriquetas para trabajo en altura tendrán siempre plataformas de trabajo de ancho no inferior a 60 centímetros, que es el equivalente a 3 tablones de obra trabados entre sí, prohibiéndose la formación de andamios mediante bidones, cajas de materiales, bañeras, es decir, que nada de improvisar, medio de subir a los sitios que no estén totalmente normalizados y con el etiquetado C, es decir, los andamios tienen que ser andamios de marca reconocida. La distribución de máquinas y equipos inmateriales, bueno, se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el mosquetón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura. Significa que cuando trabajas en altura siempre tienes que tener una línea de vida a donde estar sujeto por si sufres un vuelco o te golpean el andamio o te mareas, pues que no te puedas caer gracias a esa línea de vida y a tu arnés. La distribución de máquinas y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando la zona de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre maquinaria y equipo. Significa que cada trabajo que se realiza en la obra tiene un área de acción y esta tiene que estar delimitada y solamente los operarios que pertenecen a ese trabajo entrarán dentro de ese área. En prevención de riesgo por desconocimiento de cómo se realizan esas tareas, porque además puede haber partes móviles, porque puede haber zonas con riesgo, punzantes y tal, y los operarios de la zona lo conocen y los que no, pues no. El área de trabajo estará al alcance normal de la mano sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. Significa esto, por ejemplo, cuántas veces vemos a gente subida en las escaleras pintando y que saca con la mano el rodillo y desplazan su centro de gravedad hacia afuera de la escalera con riesgo de caída. Pues eso es lo que se refiere. Tanto si son escaleras como andamios, tenemos que tener en cuenta que nuestra zona de acción tiene que ser siempre segura. Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable. Volvemos a lo mismo, a que si pierdes el centro de gravedad puedes deslizarte y caer, ¿no? Sobre todo si no tienes tu línea de vida bien segura. Se evitará la distancia demasiado grande de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo demasiado alto de trabajo. Ese es uno de los motivos por los cuales en Sevilla en concreto en verano se hace jornada intensiva, porque el calor de la tarde pues, puede dar a que gente de cierta edad sufra un golpe de calor y muera. Entonces las jornadas laborales tienen que estar y su duración acorde con la climatología del lugar. Se tratará que la carga y su volumen permita asirla con facilidad. Se recomienda evitar barrizales en prevención de accidentes. En todas las obras hemos visto cuando se hizo la línea 1 del metro como continuamente pasaban un tractor o un vehículo que arrastraba un depósito de agua y va regando mediante un sistema la zona de tránsito de los vehículos para evitar esos pulverizales. Se debe de seleccionar la herramienta adecuada para cada trabajo, se debe mantener en correcto estado de uso y de limpieza y se guardará en el lugar seguro después de su uso. La iluminación de los oficios será la adecuada y en torno a unos 100 luz. Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío, esto si se trabaja en condiciones de mucho frío. Empleo de guantes, botas y orejeras, se reguardecerá al trabajador de viento mediante apantallamiento, mamparas, y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables porque eso genera cuando hace mucho frío que se pierda calor. Si el trabajo sufriese estrés térmico, se debe modificar las condiciones de trabajo con el fin de disminuir el esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, es decir, colocar sombrajos, sombrillas o tal, dotar al trabajador de vestimenta adecuada, sombrero, gafas de sol, crema y lociones solares, que beba agua en cantidad suficiente y establecer un descanso adecuado a lo largo de la jornada de trabajo para que el trabajador pueda atender a su estado de salud, comer algo, beber y tal. El aporte alimentario calórico debe de ser suficiente para compensar el gasto de la actividad que se está desarrollando en el trabajo muscular que se desempeña.
Y para evitar el contacto eléctrico con las partes eléctricas se citarán pantallas separadoras que alejen las partes activas de la posibilidad de que el trabajador pueda tocarlas y sufra una descarga, interponiendo obstáculos, los armarios de los cuadros eléctricos con sus tapas adecuadas, con sus interruptores y sus de protecciones contra, por ejemplo, fugas de corriente y tal, y recubrimiento de las partes activas, protecciones diferenciales puestas a tierra, en fin. Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de masa y los dispositivos diferenciales, que ya conocemos de sobra los electricistas. Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios se pueden prestar en todo momento en la obra y haya un botiquín de primeros auxilios con los medios adecuados. Bueno, pues dejamos aquí el vídeo tutorial y seguiremos a continuación para no alargar.